Me da mucho gusto recibir a través de la llamada telefónica a la directora del colectivo Caminantes del Desierto, a Citlali Sierra. Vamos a hablar cómo elegir un árbol o planta correcta para el lugar correcto, cómo nos ayuda esta elección. Le vamos a dar seguimiento a este tema porque nos llegaron comentarios que de pronto tenemos confusión y elegimos pues la planta o el árbol incorrecto. Entonces, bueno, de esto y sobre todo que están muy pues ya especializados en el tema de las plantas nativas, de los árboles nativos. Citlali, buenos días. Hola Karina, buenos días. Te cedemos el micrófono, cuéntanos, un tema muy común, ¿no? Hablábamos con Bárbara de este tema también. Sí, fíjate, ya ves que el programa anterior que hablábamos de plantas nativas, sí, varias personas preguntaron ahí que pues qué árboles o cómo elegirlo, ¿no? Sí, platicábamos de esto. Y ahora que hemos estado viendo también de repente reportes en redes sociales de la tala de árboles, es importante abordar el tema porque hay que preguntarnos por qué queremos talar el árbol, ¿no? Y muchas veces es que porque levantó banquetas, que porque está pegando en los cables de la luz, que porque tira mucha basura, entre comillas, porque son las hojas, y una infinidad de pretextos, le digo yo, porque realmente una razón válida es difícil encontrar para talar un árbol que después de tantos años de haber crecido, ¿no? El otro punto es que ¿por qué estaba ese árbol ahí? Normalmente es porque nosotros lo plantamos. Así es, no llegó solo, ¿verdad? No o bueno, solo, no a lo mejor ¿verdad? ya estaba, a lo mejor ya estaba. Hay algunos que sí, ya ves que hay algunos que salen los memes, ¿no? De que yo nazco en donde sea, y sí es cierto, en la orillita de la guarnición con el pavimento, a veces nos encontramos que ahí nació, sobre todo los mezquites, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que, antes de plantar un árbol, ahora también que están haciendo las donaciones de árboles nativos en el vivero municipal, es importante preguntarnos dónde lo queremos plantar y después de pensar en dónde lo queremos plantar, imaginarnos qué tan grande va a crecer ese árbol. O sea, analizar qué especie es la que queremos, no que sea por moda nada más. O que, es que me dijeron que este árbol crece muy rápido, da mucha sombra, sí, pero no le dijeron que le va a destrozar las tuberías de su red de drenaje, de su agua. O que consumía mucha agua. O que requería mucha agua, exacto. Entonces, hay que analizar bien cuál es la especie. Pueden descargar la paleta vegetal, existe ahí en las páginas del ayuntamiento, del INPLAN, una paleta vegetal, y ahí viene exactamente cuánto va a crecer el árbol, cuánta agua necesita, qué mantenimiento de poda necesita, porque a veces tampoco pensamos en eso. O sea, hay árboles con copas muy grandes y al momento de que decimos, pues tengo que hacer la poda, no, pues que el jardinero nos va a cobrar, no sé, 3,000 pesos porque ocupa hasta canastilla o cosas así, ¿no? Entonces, y si vamos a contar con esos recursos para estar haciendo el mantenimiento adecuado, entonces ahí nos confundimos porque vemos, pues nos regalan el arbolito o lo compramos o lo que sea, el arbolito chiquito, y pues nuestra mente a veces nos engaña pensando que así va a estar, ¿no? Sí. Entonces, lo primero es imaginarnos el tamaño del árbol para ver si ese es el lugar correcto. Ajá. Entre los árboles nativos hay variedades que sí pueden, por ejemplo, caber en las banquetas ahora tan pequeñas que de repente hay en los fraccionamientos, pero hay algunos que sí se pueden poner, ¿no? Entre los nativos pues tenemos varios tipos de palo verde azul, el brea, también tenemos el palo fierro. Hay arbustivas como la zámota que también puede crecer como árbol, el mimbre también sí puede ser para banquetas. El mezquite es importante checar que sea mezquite regional, que no sea mezquite chileno. Se estuvo introduciendo el mezquite chileno que porque no tiene espinas. Sí. Sí, pero ese mezquite tiene sus raíces muy superficiales. O sea, entonces, ¿es la diferencia entre el mezquite nativo? Ajá, es la diferencia. El mezquite nativo tiene espinas y la mayoría de los árboles de aquí nativos del desierto de Sonora tienen espinas. Y a lo mejor sí dices, pues las espinas, pero ya cuando están grandes los árboles, ya ni cuenta te das de las espinas. O sea, sí. Obviamente el tronco pues no tiene espinas y al contrario de otros árboles, los árboles de aquí nativos
Fíjate, hace poco estuvimos en una capacitación y nos hacían esa explicación de que tienen, si te fijas, todos tienen hoja chiquita. Muy chiquita. Muy Ajá, chiquita. entonces esa hoja chiquita es por una razón, es para que los vientos viajen más entre las hojas y se hace un enfriamiento natural, así como los mini split, ¿no? Pero hace un enfriamiento natural entre esas hojitas chiquitas, además de que pues, ¿cómo te puedo explicar? Como que emiten una brisa, pues, o sea, la parte de humedad, Ajá. y por eso la sombra de los mezquites es fresca. es más fresca. Ah, mira. Que a lo mejor de un árbol de hoja más grande que no es de aquí. O sea, a lo mejor tú dices, ay, pues ves el piso y dices, es la misma sombra, sí, pero no es igual de fresca. Sí. Entonces, qué curioso, pero sí, sí me ha tocado estar debajo de un árbol que dice, ay, qué fresco, aunque esté haciendo mucha calor, y sí, de pronto... Y por eso, fíjate, porque crea un microambiente ahí de humedad y de frescura, por eso es que tiene su hojita tan chiquita. Sí. Entonces, pues todas estas especies hay que pensar nada más cómo son, de qué tamaño van a crecer, si hay cables, si hay una lámpara de las lámparas de luz, si es en banqueta o de las lámparas de públicas. Todo eso hay que ver si no está en una esquina, si va a tapar la visibilidad de los carros. Si está en la cochera, o está una cochera por ahí. Sí. Nos dicen por acá, perdón, nos dicen, ¿el chiltepín se da bien en el clima y la tierra de la ciudad? Preguntan por acá, Citlali. Fíjate que el chiltepín hasta hace 2 años era completamente silvestre. O sea, el chiltepín es difícil de producir. Sí hay plantas de chiltepín aquí urbanas, digamos, ¿no? Pero como que encuentran las características. ¿Es más en húmedo? Para crecer, pero realmente apenas hace como 2 años aquí por el río Sonora, ya hay chiltepín cultivado, se puede decir. Entonces, que no es silvestre, porque anteriormente era solamente silvestre. Sí hemos tenido, fíjate, personas que nos dicen que sí les ha dado fruto, el chiltepín, y otras personas que no. Por ejemplo, en mi casa, tu casa, allá en el pueblo, mi mamá ya tiene unas matas de chiltepín, pero la casa de mi abuela tienen como 10 matas y da mucho chiltepín, pero no sé de casos tan aquí en Hermosillo, en el caso particular del chiltepín, pero bueno, ahí está. Por acá, también comparten el tema de, pues sí, de las dimensiones, nos decían, y cuándo podar el árbol, cuáles son las fechas, como que nos siguen quedando dudas. Y a veces el problema lo solucionamos, como dices tú, pues quitando el árbol, ¿no? Y da una lástima cuando quitan un árbol, porque algunos tardan, ¿cuánto tiempo tarda un árbol en crecer? Pues depende de cada especie, ¿no? Depende de cada especie, sí. Mira, por ejemplo, los paloverdes, que son las de las flores amarillas, crecen rápido. En 2 años ya alcanzan una altura de 3 metros y ya empiezan a florear, inclusive. Crecen muy rápido, pero por ejemplo el palo fierro o el guayacán son árboles de lento crecimiento, pero son árboles que duran 300, 400 años, te va a durar ese árbol, ¿no? O sea, tienen una longevidad mucho mayor. Te preguntan para terminar, ¿el árbol de la jacaranda se da bien en este clima? Preguntan. Fíjate que hemos visto muy pocos, pero lo que sí sabemos de la jacaranda es que necesita mucha agua para sobrevivir. Sí, entonces no es conveniente para nuestro clima, porque pues somos una ciudad de desierto que necesitamos agua. Lo que yo a veces les recomiendo es sustituirlo por uno que se llama Amapa, que tampoco es regional, pero es del área de Sinaloa. También hay Amapa de flores rosas y de flores moradas, y ese ocupa un poco más de agua. Hemos visto incluso aquí en un bulevar por el Navarrete, hay un bulevar que un voluntario sembró varias amapas y ahí la llevan. Están sobreviviendo, tienen riego, claro, pero están sobreviviendo. Pues ahí está. A propósito de la temporada, yo salgo ahorita de mi casa y están unos naranjos, el olor del azar ya
Qué delicioso, Sí. qué bonito. En la mañana que salgo digo, ay, qué rico huele. Sí. Quisiera agarrarlas y traerme unas cuantas hojitas en algo. Sí, Qué bonito, delicioso, sí. Disfruten de estas fechas también, que ya se acerca, por cierto, la primavera. Por último, nada más agregar, Karina, preguntabas ahorita la época de poda. Ahorita es época de poda, Okay. exactamente ahorita es época de poda, antes de que nos lleguen las primaveras, Okay. si lo quieren ver con flor, o sea, antes de la floración, y si no, también para crecimiento y eso, antes de las lluvias. Ok, con eso nos quedamos entonces. Para mayor información, si quieren localizar a Citlali o al resto de los del colectivo Caminantes del Desierto, así los encuentran en Facebook, ¿verdad? En redes sociales. Así nos encuentran en Facebook e Instagram, ahí nos pueden seguir. Este domingo tenemos actividad en el Cerro Johnson a las 8 de la mañana. Los que nos quieran acompañar, ahí en las redes publicamos nuestras actividades. Muy bien, pues muchísimas gracias, encantada siempre de escucharte, Citlali, gracias. Gracias, Karina, un saludo. Un abrazo, Citlali Sierra, directora del colectivo Caminantes del Desierto.